Nuevo Pacto Producciones presenta al apóstol Jonathan Meza con otra de sus enseñanzas que revolucionarán tu vida. Declaramos que esta semilla cae en buena tierra. Repita fuerte conmigo: Padre Celestial, estoy listo para oír y entender tu bendita palabra. Te pedimos espíritu de sabiduría y revelación, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Te pedimos por la fe, abundante revelación. Traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Romanos 1:17, que ahí nos quedamos, para entrar a Romanos 1:18, que ese es el plan, es el versículo que hoy nos ocupa. Pero vamos a Romanos 1:17, hoy es viernes 28 de octubre del 2016. Romanos 1:17, ¿estamos listos? Mire lo que dice: porque en el Evangelio nos tomamos prácticamente toda la hora de ayer para definir qué era el Evangelio, y hoy nada más te voy a dar un versículo. En Efesios 1:13, Pablo le llama al Evangelio la palabra de verdad. Aquí dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio. O sea, el Evangelio es la palabra de verdad. Cuando yo no sabía lo que era la verdad, yo pensé que Pablo estaba diciendo la palabra de a de veras. Pero no, ya vimos que la palabra verdad es un evento, que es cuando estuvo Cristo en el infierno y de ahí se levantó. Así que Pablo no está diciendo la palabra de a de veras. No, es más que eso. Le está llamando la palabra de verdad. O sea, el Evangelio es el descenso de Cristo a los infiernos y su resurrección por nuestra Madre Espíritu Santo. Si tú me preguntas, ¿y los que no creen esto no tienen el Evangelio? Sí lo tienen, a la mitad, y ni eso. Porque yo antes decía que la cruz era la mitad del Evangelio, pero ya saqué cuentas y no es ni el 15%. O sea, realmente Cristo estuvo en la cruz nada más unas cuantas horas sufriendo, y en el infierno estuvo 3 días y 3 noches. El Evangelio completo lo tenemos, como ya decía Benjamín, con una gran convicción, y no es de criticarse, al contrario, es de admirarse cuando alguien entiende el lugar donde está, que tenemos la verdad. No es una escuela más, un instituto más. Para información te puedo recomendar muchos institutos para que te enseñen el tamaño del pez que se tragó a Jonás y cosas así, o el color del supuesto caballo donde se cayó Pablo. Pero no, lo que tú y yo queremos es revelación. Por lo tanto, el Evangelio no se limita a la cruz del Calvario. El Evangelio es la verdad que brotó de la tierra. Ese es el Espíritu de Cristo que estaba ahí sufriendo. Ok, pues todo eso lo vimos ayer. Y dice la segunda parte ahí en Romanos 1:17, para seguir avanzando. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios, eso es muy importante, se revela por fe. Es decir, que esto es por revelación. Si tú no tienes una revelación de la justicia de Dios, de ese tema de la justicia de Dios, como yo te decía ayer, tú no has entendido el Evangelio. Lo voy a volver a decir. Si alguien aquí presente, y de los que cada vez son más los que nos miran por internet, sé que son más los que nos miran, pero obviamente no se atreven a ponerlo. Saludos. Si tú no conoces, tú que me miras por internet y tú aquí presente, si tú no tienes una revelación de la justicia de Dios, tú no sabes lo que es el Evangelio. Tú estás metido en una religión de ley, así como lo oyes.
para que tú realmente sepas que estás en el Evangelio, tienes que tener una revelación ¿de qué tema? De la justicia. Ahora, hablemos un poco de la justicia. Imagínate la justicia, puedo hablarte un año sin parar. Pero hablemos unos minutitos de la justicia. ¿Qué es la justicia? Seamos prácticos. Por ejemplo, cuando alguien comete un error en esta sociedad, ¿cuál es la justicia? Y hasta así se llama, ¿no? El Departamento de Justicia del Estado de Sonora. Todos digan justicia. ¿Cuál es la justicia humana? Bueno, pues que al ladrón lo meten a la cárcel. Ahora, esto no es una crítica, eso es lo que ellos hacen y no estamos aquí para definir si está bien o está mal. Nomás quiero hablarte de la justicia de Dios, no la de Sonora, ni la de justicia del mundo. Por eso hay un enredo, pues la gente quiere ubicar a Dios en la justicia humana y es ahí donde se confunden y no se han dado cuenta que están metidos en religiones. ¿Qué hace la justicia humana? Pues mete a la cárcel al que robó, mete a la cárcel al que violó, mete a la cárcel a aquel que asaltó un banco, y tú dices, claro, si se lo merecen. Ah, ok, señal de que no has entendido la justicia. ¿Sabías que en cuanto a Dios le concierne, todos deberían estar en el bote? O sea, la justicia humana solo mete a la cárcel los errores que ellos consideran graves. Nadie está en la cárcel por no diezmar. Nadie está en la cárcel por ser un envidioso. Nadie está en la cárcel por mentir. Nadie está en la cárcel por murmurar del apóstol. Nadie está en la cárcel por tantas cosas. No están en la cárcel. ¿Por qué? Porque no entran dentro de la justicia humana. La justicia humana solo, ellos capitalizan, jerarquizan errores. Y eso es lo que hace el cristiano también. Al igual que los humanos, ellos jerarquizan errores y ellos condenan a los que cometen pecados más aparatosos, o sea, los meten a la cárcel, los meten a su propia cárcel, pero a los otros no. ¿Por qué? Porque son pecados más elegantes, pues. Por ejemplo, la incredulidad es un pecado muy elegante. ¿Por qué? Porque cualquiera puede no creerle a Dios y nadie te dice nada. Hasta te saludan bien, ¿cómo estás, querido incrédulo? No te lo van a decir así, pero te aceptan de esa misma manera. Lo mismo es, por ejemplo, en el ámbito de las bebidas, que yo siempre he dicho y me he metido en tantos problemas porque, ya te dije, estamos muy avanzados en el tema de la justicia, literalmente muy avanzados a nuestro tiempo. Yo he hablado, por ejemplo, del tema de la cerveza. Cuando un cristiano ve a una persona, a otro cristiano beber cerveza, dice, eres un maldito bebedor, borracho, no heredarás el reino. Pero de pronto tú a él lo ves gordo, tú sabes, yo tengo autoridad para hablar sobre eso, y nadie dice nada del gordo. Al contrario, dicen que, como dice el dicho, pastor sin panza no es digno de confianza. Alguien dijo ese dicho, ¿no? Y eso, tú sabes, ¿no? Yo estoy enfrentando, estoy luchando aquí, me quiero juntar con gente que hace ejercicio y todo eso. Pero tú no me condenas a mí porque estoy pasado de peso. Pero si yo estuviera aquí con una cerveza, dirías, no, se salió. ¿Por qué? ¿Por qué me criticarías? ¿Por qué saldrías corriendo, agarrarías maletas? ¿Por qué me dejarían ya prácticamente solo? ¿Por qué? Porque solo operan en la justicia del hombre, no en la de Dios. Dios está viendo que alguien se toma una cerveza que porque se está dañando el cuerpo. También está viendo que alguien está agarrando diabetes por tanta Coca-Cola. Y el montón de bebidas que también dañan. Pero el cristiano es tal vez igual o peor que el mundano, jerarquizando pecados. Cuando alguien realmente entiende la justicia de Dios, ha entendido por primera vez el Evangelio. Yo ayer te explicaba, por ejemplo, que en Guatemala quemaron a una jovencita. ¿Puedes creer eso? Seguramente la has visto en internet. La quemaron viva. Es impresionante, es increíble saber que todavía existen personas así. ¿Y por qué la quemaron? Porque ella participó en el asalto de un taxista, hasta donde tengo entendido. Tú me preguntas, apóstol, ¿y usted está a favor de que ella haya participado en un asalto?
No, no estoy a favor de eso, tampoco estoy a favor de los que le roban a Dios en las congregaciones y nunca te han quemado vivo. ¿Sabes? En el tiempo de la ley hubo una familia que la quemaron viva. Por lo menos a la guatemalteca, esta jovencita, ella fue solita. Pero Acán y su familia perecieron vivos. Los mataron, los quemaron. ¿Por qué? Porque era el tiempo de la ley. Diga, tiempo de la ley. Le das gracias a Dios que el fin de la ley es Cristo. Dijeron, no, este Acán anda mal y nos va a contaminar a todos. Órale, hay que matarlo, Eso era la ley. Por eso vino Jesucristo al nuevo régimen y Él implantó la nueva justicia, señores. ¿Cuál es la nueva justicia? Está una turba de los de la ley queriendo matar, apedrear, en este caso no quemar, pero sí matar a pedradas a una mujer que la hallaron en el mismo acto del adulterio. Y tú dices, claro, yo también me hubiera gustado estar ahí con una piedra, esa perra cochina, marrana. Llega Jesús y te da una lección impresionante que si tú no la entiendes, estás en ley. Jesucristo voltea con ellos, con los que tienen las piedras en sus manos, y les dice esta frase: el que esté libre de pecado, aviente la piedra, el primero. No dijo aviente la primera piedra, dijo aviente la piedra el primero. El que esté libre de pecado. Yo antes creía que Jesús se refería a que el que no haya adulterado como ella, aviente la piedra. Pero no dijo el que no haya adulterado. O sea, Jesucristo no los estaba confrontando como que ellos también eran unos adúlteros, sino que les estaba diciendo el que esté libre de ¿qué? De pecado. Dando a entender, entienda esto ya, por favor. Es más, si me entiendes esto que te voy a decir, ya sé que eres un redimido. Fuera de ahí estás en serios problemas, todavía enemigo de Dios y de Jonathan. Y porque Jonathan es la verdad. Yo sé que esto también gente agarra maletas por eso, no me importa. Moisés era la verdad de su tiempo, Noé era la verdad de su tiempo, Cristo era la verdad de su tiempo, Cristo me dejó a mí, soy la verdad de este tiempo. Es importante que lo sepas. Gloria a Dios. Apláudale al que me constituyó. Se llama Jesucristo. Aleluya. Ahora, te lo voy a explicar en unos 2 minutos para ya pasar a lo siguiente. Declaro que lo entiendes para saber si eres un verdadero redimido, saber si estás realmente en la gracia. Voltea a Jesús con estos hipócritas, porque se requiere ser un hipócrita, tratar de matar a una mujer que adultera cuando ellos han hecho pecados, de los que sean, insisto, no es porque ellos también habían adulterado. Mira, el que esté libre de pecado significa, si tú estás libre de haber cometido un error, el que sea. Vamos a suponer que eran 40 personas que querían matar a la mujer. De esos 40, ponle que 10 también habían adulterado igual que la mujer. Pero el resto, uno había mentido, el otro le acababa de gritar a su esposa y la gritería tampoco viene de Dios. O sea, todos tenían algo, como dicen en México, cola que le pise. ¿Ves cómo te sabes versículos? En otras palabras, yo no fui quien inventó la idea de que no hay jerarquización de pecados. Fue Jesucristo. Él dijo claramente que ellos no tenían el derecho de apedrearla a ella con el simple hecho de que alguno de ellos hubiera sido incrédulo, por ejemplo. Cualquier error, envidia, por ejemplo. Con que tengas envidia, ya no puedes apedrearla a ella, porque bíblicamente es igual. Que haya consecuencias distintas, ese es otro tema. Pero dice el pastor Santiago que quien infringe un punto de la ley se hace transgresor de toda. Quien infringe un solo punto de la ley, así que no entra nada más el adulterio, sino cualquier otro, no honrar a los padres, por ejemplo, etcétera. Entonces, ese es el tema de la justicia. El evangelio es tener una revelación
de la justicia. Ahora, déjame darte un ejemplo bíblico para que entiendas que si no entiendes esto, no estás en la justicia. Gálatas 2:11, aquí lo vamos a ver clarito. Todos en Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, atención que a continuación vas a ver la historia de un hipócrita llamado Pedro. No obstante, él escribió una carta y 2 cartas que llevan su nombre. Tuvo grandes errores, por ejemplo de operar en ley de una manera muy hipócrita. Dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí. Este es Pablo, el que se enfrentó al propio Pedro. Fíjese el ministerio tan grande del apóstol Pablo, que hasta confrontó a un Pedro que sí anduvo con Cristo. Y no obstante anduvo con el hombre más lleno de gracia, por lo visto no le aprendió mucho, porque la ley es como las garrapatas, difícil de quitar. Pedro, repito, estuvo con el hombre de mayor gracia, que es Jesucristo. Y ahora estaba operando en la hipocresía de los de la ley. Veamos la historia. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, o sea, lo enfrentó cara a cara, porque era de condenar. Versículo siguiente. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. O sea que antes que los judíos lo vieran, él comía con los gentiles que eran catalogados pecadores. Y comía con ellos y comía lo de ellos, sus costumbres. Pero ya nomás llegaban sus amigos judíos y se apartaba de esos gentiles para que no lo confundieran. Quería dar la apariencia de que sí, no, yo no como carne de puerco, yo tengo toda la disciplina de los judíos y yo sí me lavo las manos muchas veces. Pero ya nomás se iban los judíos y entonces se juntaba con los gentiles y tenía una libertad total. Es como si tú aquí vienes y aparentas. Hay algunos que hasta la voz les cambia cuando yo les presto el micrófono. Son personas que allá te dicen cosas como ¿qué onda? ¿Qué tal? O una forma de hablar muy natural. Ya nomás suben aquí, oh Dios. Es como una apariencia de piedad. Es como una apariencia que quieres que te vean que eres más espiritual. Santo Dios. Y yo no digo que hay veces que uno se tiene que emocionar con Dios, pero es evidente cuando tratas de aparentar algo. Aquí entre nosotros te vemos como un santo, de pronto allá en tu labor, la pasas bien y hasta a lo mejor hasta una cervecita te tomaste ahí por el calor. Pero ya llega alguien y llega un redimido, alguien más, y entonces no, tú quieres aparentar que eres un santo. Eso es lo que hacía Pedro. Fíjese bien, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, o sea, los que no son judíos. Pero después que vinieron, se retraía este hipócrita y se apartaba. Mira, el tremendo Pedro se apartaba de los gentiles, dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Los de la circuncisión son los judíos religiosos. Versículo siguiente. Y en su simulación, esa es la vida de los que no han entendido la justicia, se la llevan simulando. En su simulación participaban también los otros judíos. Por ejemplo, los que quemaron a esta jovencita, todos ellos simulaban una perfección. ¿Usted cree que ninguno de ellos haya robado? De toda esa turba que la quemaron a esa jovencita, ¿usted cree que ninguno de ellos haya robado o haya cometido algún error? Por supuesto, todos. En cuanto a Dios le concierne,
Todos en todo caso deberían haber sido quemados. Cuando Cristo vino y nos impartió su justicia, lo que nos dejó bien claro es que todos debemos reconocer que todos hemos pecado y que todos necesitamos a Jesucristo. ¿Por qué cree usted que miles, y me atrevo a decir millones de personas, no quieren a Cristo? Es una de las razones, porque ellos dicen, yo no lo necesito, si yo ni fumo, dicen. Yo no fumo, yo no bebo, yo no le pego a mi señora, yo sí me porto bien, por eso no voy, yo no me congrego. ¿Usted cree que eso le va a salvar a esa persona? Por supuesto que no. Por supuestísimo que no. Es una blasfemia quererse justificar por su buena conducta. Todos, morales o inmorales, necesitan a Cristo. Hagan cosas o no hagan, necesitan a Cristo. Desde que naces ya traes en tu cuerpo la naturaleza diabólica. Necesitas a Cristo, asaltes un banco o no. ¿Estás comprendiendo? Hay miles de personas que dicen, no, pues yo todavía no me voy a ir con los hermanos porque yo todavía no toco fondo. O sea, ellos creen que para reunirse son puros que han tocado fondo, puros que se drogaban, puras exprostitutas y puros exasaltabancos. ¡Qué error! ¿Y quién ha tenido la culpa de eso? ¿La gente? No, el propio cristianismo ha tenido la culpa por promover un evangelio que no es evangelio. Han promovido un evangelio le hablan más del cigarro que de Cristo. Ya deje de fumar, oiga, porque usted ahora es cristiano. Y todos sus sermones son deje de fumar, usted no se pinte, usted no se bañe. Y en vez de hablarles de Cristo, qué asco de evangelio. Oiga, si se tratara de dejar de fumar y de pistear, pues entonces ¿para qué está Alcohólicos Anónimos y una serie de lugares donde la gente logra eso sin Cristo? El evangelio es más que dejar de fumar. Es más, no es eso el evangelio. El evangelio es reconocer la obra redentora de Cristo. Hagas algo malo o no hagas algo malo, el evangelio es reconozco que tú eres mi Señor, reconozco que tú bajaste a los infiernos y que te levantaste de los muertos. Entonces llegó el evangelio a tu vida. Y obviamente alguien se pregunta, ¿y en dónde entra el portarnos bien? Entra en que si tú quieres hacer cosas que te convienen, por favor, deja de fumar para que no te venga un cáncer. Deja de golpear al de enfrente para que no te metan al bote. Deja de comer de más para que no te vaya a dar una congestión en la noche. No pecamos, señores, por una razón. Hay varias, pero la principal, no nos conviene. No te conviene ministrarle el cuello, ahorcar a alguien que odias. No te conviene matar a uno. Diga conmigo, pecar no me conviene. ¿Estoy hablando algo bíblico? ¿Acaso Pablo no dijo, algunas cosas me son lícitas? ¿Qué dijo Pablo? ¿Algunas cosas? Atrévete a decirlo. Si eres de mi escuela, atrévete a decirlo. ¿Cuántas cosas? No te oí. ¿Cuántas cosas? Todavía no lo crees. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas me son lícitas. Es el nuevo pacto. Eso no lo vas a oír en ninguna congregación. Son los de la verdadera gracia. ¿Cuántas cosas? Todavía no te ha llegado la revelación. ¿Cuántas cosas? Lo vas a soñar. A mí me es lícito ir a matar a alguien ahorita. Apóstol, ¿y por? Pues lléguele. ¿Sabes por qué no voy y mato a alguien? No me conviene. Quiero estar aquí en la escuela, el nuevo pacto. No quiero estar en el bote que vas a visitarme. No me conviene. El evangelio no es dejar de hacer cosas malas. Para dejar de hacer cosas malas hay un montón de religiones. Hasta son vegetarianos y comen mejor que tú. No se trata de eso. El evangelio, ya voy a cerrar aquí, es reconocer la obra redentora de Cristo. Comas carne de puerco o comas verdolagas,
Los dos necesitan reconocer la obra de Cristo. Ese es el evangelio. Ok, dice que en su simulación, o sea, la simulación de estos hipócritas religiosos, participaban también, mira qué chistoso esto, no nomás Pedro, mira, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, mira, era uno de los líderes, ¿cómo estarían los demás? Aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y ahorita hay una bola de arrastrados por la hipocresía de 2, 3. Cuando tú de repente te enteras de, también fulano, juela. O sea, no puedes creer cómo no tan solo hay algunos hipócritas, arrastran a otros que tú dices que no entendía realmente la gracia. No, la ley arrastra, es como un río. Es una perra la ley que arrastra a quien se deja. Tienes que estar bien, dijo Pablo, asidos de la palabra de vida. Si no te agarras, te arrastra la ley. Tremendo, mira. Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mira el versículo 14. Pero cuando vi, este es Pablo hablando, nadie se lo pierda. Cuando vi que no andaban rectamente. ¿Y qué es andar rectamente? Mira, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Eso se merece un aleluya. ¿Cuál es la verdad del evangelio? ¿Algún alumbrado me lo dice, por favor? ¿Alguien? ¿Cuál es la verdad del evangelio? La que brotó de la tierra, pues ¿cuál otra? Cuando tú ves la verdad, no es un término que Pablo dice, la neta, no. La verdad brotó de la tierra, Cristo en el infierno sufriendo y resucitando. Entonces Pablo, cuando ve que Pedro anda de hipócrita y también le siguió el rollo Bernabé, dice, los confronta porque no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Quien anda juzgando, anda en espíritu de ley, no anda conforme a la verdad del evangelio. Está metido en una religión, lo reconozca o no. Aquí dice Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, y se lo dijo, mira, delante de todos lo que le dijo, si tú siendo judío, mira lo que le dijo, qué fuerte, si tú siendo judío vives como gentil. ¿Estás captando eso? ¿Cómo vivía Pedro en la práctica? Como gentil. Él vivía en la práctica como gentil. O sea, él ya había superado. Es como algunos aquí que ya me entendieron bien y disfrutan de una libertad nomás entre ellos, pero siempre tratan de aparentar ante la gente. Aquí dice que Pedro hizo eso. Tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío. La pregunta para esta gente, mire, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a otros a que hagan lo que tú no puedes hacer? Mejor compárteles de la gracia que ha sido impartida para tu vida. No vayas al cine, eso no es de Dios, es peligroso. Y al otro día tú estás en el cine viendo ahí hasta no sé cuántas películas. No oigan canciones, no vayan al circo, me decían antes. Más bien me decían, no oigan canciones mundanas. Pero cuando se trataba de Siempre en Domingo en la televisión, el programa viejito aquel de Raúl Velasco, ¿a ti no te tocó? Algunos sí, ¿verdad? Ahí sí podía, mira qué curioso. En mi casa donde yo crecí, y esto no es una crítica a mis parientes que a lo mejor me están viendo, pero sí es una observación, o sea, nadie entendíamos estos temas. En mi casa estaba prohibido oír canciones mundanas. Pero cuando se trataba de Siempre en Domingo, si prendíamos la tele, eran las mismas canciones, pero ahora veíamos al artista, eso sí no era pecado. Así que si tú veías al artista, por alguna razón ahí ya no era pecado. Y ahí estábamos, siempre vendrá
Y agarré la mejor canción, había otras. ¿A quién se le ocurrió eso? Apóstol, ¿usted recomienda oír canciones? Ya te dije cuántas cosas te son lícitas. Y no todo te conviene. Tú solito vas a seleccionar qué película, qué canción. Si tú todavía vienes con tu pastor o con tu líder o con alguien para preguntarle qué hacer, con todo respeto, pero te falta madurar. Tú solito tienes que definir qué película ver, qué canción escuchar. Es una decisión y sin ninguna condenación. Ya nomás alguien llega y te empieza a condenar, señal de que esa persona no está viviendo rectamente. ¿Qué es vivir rectamente? Andar conforme a la verdad del Evangelio. Muy bien, me parece que ya terminó esta parte. Déjeme revisar eso. No, vamos a leer hasta el 16. Vámonos a 15. Nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Vamos al 16. Sabiendo que el hombre, aprende eso, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Hágame 100 planas de eso. A ver, repítalo con su boca. El hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Y qué dijo Pablo? Sino por la fe de Jesucristo. Y dice Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, o sea, declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Dígalo fuerte, no por las obras de la ley. Y luego, ya para enfatizarlo, dice Pablo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Todos necesitan a Cristo, absolutamente todos. Ahora sí, regrésate a Romanos 1:17, porque no queremos perdernos del versículo original. Dice Pablo, este es el versículo que estamos analizando, mire usted, porque en el Evangelio, por favor dígalo por fe, declaro que yo estoy en el Evangelio. Amén. Este es el Evangelio. En el Evangelio, mira, la justicia de Dios. ¿Estás captando ya más el tema de la justicia de Dios en comparación a la justicia del hombre? ¿Ok? En el Evangelio la justicia de Dios se revela. O sea, tiene que venir por revelación. O sea, esto nadie lo va a entender a no ser que le venga una revelación del cielo, así de plano. Por eso Pablo oró. Vamos a Efesios 1:17. Pablo oró, y es bueno que tú también ores. ¿Qué oración? Específicamente esta, mira. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. ¿Qué quiere Pablo que te dé? Espíritu de sabiduría y de revelación. A ver, levanta tus manos y diga: Padre, yo quiero que me des aún más revelación. Dígale que sean alumbrados los ojos de mi entendimiento. Amén. Déjeme darle algunos ejemplos de personas. Creo que la mayoría de los ejemplos son de los discípulos, cuando no podían entender algo, y creo que te vas a identificar con ellos en alguna parte. Marcos 9:32. Así nos quiere tener el diablo, sin revelación. Hay nomás una vida religiosa, prohibiendo cosas, preceptos de hombres, juzgando a los demás. Así nos quiere tener el diablo, sin revelación. Mira lo que dice aquí. Pero ellos, o sea los discípulos, no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. No la entendían.
A mí me gustó mucho la actitud de una hermana de aquí de Redimidos, que creo que esa es la actitud correcta. Y me impresionó, y dije yo, así debería ser cada redimido cuando no entiende algo. Esta persona se dio a la tarea de buscarme y preguntarme, porque la tentación era, como yo digo, agarrar maletas e irse. Debido a que esta persona tuvo problemas de alcoholismo en su familia, no ella, sino alguien de su familia había sido alcohólico. Entonces ella creció en una familia donde la palabra cerveza era una mala palabra. O sea, les afectó a ellos demasiado eso. Así que de pronto cuando empezó a oír aquí entre los redimidos que no es diferente el que bebe cerveza al que bebe Coca-Cola, no es diferente. Estamos hablando de la justicia de Dios. Apóstol, ¿está promoviendo la cerveza? No, tampoco la coca, ni la horchata, ni la cebada, entiéndelo. Te estoy diciendo el tema. Bueno, pues esta mujer me dice, honestamente eso no lo entiendo, apóstol. O sea, todavía no lo entiendo, pero me voy a quedar, dijo, porque quiero entenderlo. Porque si usted me enseñó un montón de cosas que sí son verdad, ¿cómo es que por eso me voy a ir yo? Dijo, fíjate nomás, la manera tan sabia de esta mujer. Si usted me enseñó el montón de cosas que sí son bíblicas, ¿por qué voy a salir corriendo por un tema que a mí me está asustando? Y le dije, estás en lo cierto. Quédate tranquila hasta que escuches más y más y más y más. Estoy seguro que ya le entendió porque no se ha ido. Y eso hace bastante que me preguntó. No, la tendencia del religioso es, ay, vámonos, aquí espantan. No, no espantan. Más bien es el evangelio que necesitas entender. No estamos diciendo que bebas cerveza. No estamos diciendo que bebas Coca-Cola. No estamos promoviendo nada. Estamos diciendo que en cuanto a Dios le concierne, todos han pecado. Y que hay cosas que te van a dañar tu cuerpo, como la falta de perdón también daña tu cuerpo. La falta de perdón también trae cáncer, la falta de perdón. Pero siempre el cristiano jerarquizando ciertos pecados. Con decirte que un pastor, por allá en Estados Unidos, esto fue real, se mató. ¿Puedes creerlo? Dime si no es importante el mensaje que yo enseño. Se mató él, pero antes de matarse él, ¿qué crees? Mató a su familia. Así que mató a su esposa, mató a sus hijos y a lo último, vámonos, él también. Pregúntame la razón. Porque en su denominación él había cometido un pecado demasiado grave. Yo creo que era adulterio, no sé. O a lo mejor su hija fornicó, de esos pecados que el cristianismo jerarquiza, hipócritas son. Se mató una familia entera. ¿Por qué? Porque él se sentía demasiado condenado. Y la cantidad de ejemplos te la pudiera dar. Cuando entiendes tú la justicia de Dios, puedes estar seguro que estás entrando al verdadero evangelio. Al verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Sabes? Hasta al propio Cristo le pasó. Cuando Él les hablaba, dice que no le entendieron. Ahí lo dice, no le entendían esa palabra. Y no es la única parte. Mire usted, Lucas 18:33. Y después que le hayan azotado, dijo Cristo, acerca de sí mismo, le matarán, mas al tercer día resucitará. Estaba hablando de su sacrificio y de su resurrección. Pues ¿qué crees? Mira el 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. A mí no me sorprende cuando alguien no comprende que Cristo bajó a sufrir al infierno. Si los discípulos no entendieron ni siquiera el hecho de que Cristo le dijo que iba a resucitar al tercer día. No comprendieron nada. Dice, y esta palabra les era, ¿qué dice ahí? Les era encubierta. Y no entendían lo que les decía. Encubierta quiere decir que tenían un velo ahí en sus ojos. Una palabra encubierta.
Lucas 24:15, y también demuestro esto que estoy hablando. ¿Qué dice Lucas 24:15? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y tú dices, no, si el propio Jesús se les aparece y camina con ellos, le van a entender todo. Pues resulta que no. ¿Hasta dónde llega la ceguera de Satanás? Mire el versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados. Por eso la palabra revelación es que ya no tengas ese velo. Ahora, les hago una pregunta. ¿Quién es el que pone eso en tus ojos? ¿Quién es el que pone esa ceguera? El diablo. El diablo es enemigo de la revelación. Si por el diablo fuera, la iglesia se convirtiera en lo que de hecho se convirtió a través de los años. En un centro de moralidad, en un centro de pórtate bien, en un centro de no sé qué tantas cosas que cualquier otra institución en la humanidad pueda hacer. El diablo está muy feliz. Mira, ¿tú crees que el diablo, su estrategia es que la gente se drogue, que la gente mate, que la gente haga cosas así? No. La estrategia más grande del diablo es la religión. Porque en la religión ya los hizo creer que ya están bien. Con la religión sustituyó al verdadero evangelio. O sea, el mejor invento del diablo es la religión. O sea, ha sido su obra maestra. Porque ahora la gente dice, pues yo ya no tomo, ya no fumo, ya no esto, ya no lo otro, ya estoy bien. No estás bien nada hasta que no entiendas el evangelio. ¿Estás comprendiendo eso? Y hay miles que no conocen el evangelio. Tú y yo tenemos que enseñarles el evangelio. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Déjame demostrarte que quien pone esa ceguera no es Dios. Como dijo un pastor, Dios los tiene ceguitos. No, es el diablo. Vamos a los Corintios capítulo 4, versículo 4. Alguien diga gloria a Dios. En los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, es el Dios de ellos. El Dios de este siglo, mira, cegó el entendimiento. El diablo es el que ciega el entendimiento. Y yo antes creía que el diablo cegaba el entendimiento de los mundanos. Yo decía, todos los que están en la iglesia, todos ellos, todos vemos clarito. No, ya leí bien ese versículo hace más de una década. No dice de los mundanos. Cegó el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos, para que no les resplandezca el evangelio, para que no les resplandezca la luz de ¿qué? Del evangelio. Entonces los incrédulos no son solo los mundanos. Cuando alguien no cree en prosperidad, por ejemplo, ya olvidemos de la cerveza para que sonrías un poco. Hablemos de finanzas, pues de prosperidad. Cuando alguien no cree en eso, diga conmigo incredulidad. ¿A quién le ciega el diablo el entendimiento? A los incrédulos. Cuando alguien decide cerrar su corazón y no creer en prosperidad, bueno, pues el diablo te va a tener ahí ciego en esa área. Y mientras tú no logres ver eso, te va a mantener atado a una pobreza, si es necesaria, extrema. Hasta que no se te abran tus ojos, empieza un porvenir de prosperidad para ti. Tienes que saberlo, es el diablo que ciega en cualquier tema, especialmente cuando se trata del tema del evangelio. Tienen sus ojos cegados. ¿Te ha tocado a ti alguna vez querer hablarle a alguien del evangelio, o sea, de que Cristo descendió a los infiernos, y por más que le muestras pasajes, él no puede ver lo que tú ves? Y tú dices, oye, ya me estás preocupando. Te di 50 versículos y ni uno crees. ¿Qué es eso? Es el diablo cegándolos. Es el diablo cegándolos. Si les dices, mira, Pablo dice que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra. Fíjate la inteligencia de ellos, entre comillas. Sí, las más bajas, o sea que la tierra tiene secciones más bajas, dice. Que no sea tan alto, sino unas secciones más bajas. Ahí yo creo que Galilea era así como lo oí. Ceguera.
Si tú le dices, ok, pues está bien, ok, vamos a suponer que esas partes son bajitas, está bien, me ganaste, ok. Mateo 12:40, bajó al corazón de la tierra. Ellos dicen, sí, pues el corazón, pues o sea, el corazón, o sea, la tumba. Y tú de veras te quedas, no sabes si reír o llorar. Es corazón, o sea, ¿entiendes? Es el corazón, el centro. No, corazón, ¿por qué va a ser centro? No, la tumba. Ciegos. Y así sucesivamente, pudiera mencionar un montón de ejemplos. Y yo quiero que sepa, usted se ríe porque usted ya puede ver el sacrificio de Cristo, pero quiero verlo sonreír en el tema de la gracia. Que se te quite ese maldito velo, que dejes de juzgar a la gente por lo que bebe y traga. Dijo Pablo, que nadie me juzgue en comida o en bebida. Pero si está teniendo cerveza, ¿qué te importa? Tú come agua, bebe agua pues. ¿Alguien comprende? O sea, no delata, tú bebe agua y sigue tu camino. Esa es la verdadera gracia. Ahí les va un versículo, a ver si con eso le agarran, hombre. El respeto al derecho ajeno es la paz. Dale, ya te saqué una sonrisa. Aleluya, denle un aplauso a Jesucristo, por favor. Gloria a Dios. Apláudale fuerte al Señor. Ok. Les hago una pregunta, como yo siempre digo, de examen, y lo digo irónicamente, yo no creo en esas cosas. Yo hice un montón de exámenes, no me acuerdo ni papa. La gente estudia para el examen. Yo no creo en eso. Yo creo que la gente debe estudiar para la vida. O sea, tú estás aquí porque quieres aprender para siempre, no para que te haga un examen y pasarlo. Y no para graduarte de romano, no. Tú quieres aprender para siempre, ¿sí o no? Ok. Entonces, la pregunta de examen. ¿Por qué estos fariseos iban a matar, iban a apedrear a la adúltera? ¿Sabe por qué? Porque tenían ese velo en los ojos. O sea, estaban cegados. ¿Has visto tú a una persona que, has sabido tú de un varón que mata a su esposa? Y has sabido tú que al mes, a las 3 horas que la mató, ya está muy arrepentido. ¿Qué le hizo matarla? Diga conmigo, ceguera. En ese momento el diablo le ciega el entendimiento y él cree que hay 1000 razones por la cual hay que matar a esa mujer, o la mujer al varón, que también hay casos. Así que ceguera total, y después está muy arrepentido porque fue un momento de ceguera. La razón que estos judíos hipócritas iban a matar a una adúltera era por la ceguera de la ley. Diga conmigo, la ley es un espíritu de ceguera. Sabes, el Señor a mí hace muchos años me llamó a darle vista a los ciegos. Tremendo. Eso es más que un evangelista. Darle vista a los ciegos, que ahora veas lo que antes no podías ver. Tremendo. Ahora, vamos a demostrar por qué los fariseos querían matar a esta mujer. Rápidamente, 2 Corintios 3, 14. Dice Pablo acerca de los judíos legalistas. Dice que el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, y es cierto, es hasta el día de hoy, mira. Hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. ¿El mismo qué? Les queda el mismo velo no descubierto, el cual, gloria a Cristo, mira, el cual por Cristo es quitado. Este velo me lo quitó Cristo y te lo quita a ti también, si te dejas. Gloria a Dios. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea, el antiguo pacto, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Te fijas? No es algo que les impiden en los ojos físicos.
O sea, es un velo en los ojos de adentro, de su interior. Es un velo que no les permite ver en el interior. No pueden entender esto. Es demasiado complicado este tema para ellos. Con decirte que cuando ellos ven la palabra justicia, no sé si me puedas creer esto, ellos cuando ven la palabra justicia, que tú y yo somos la justicia de Dios, ellos no lo ven como tú y yo lo vemos. ¿Qué es la justicia de Dios para ti? Que Dios te declaró ¿qué? Te declaró justo. ¿Y qué es eso de que te declaró justo? Pues es una comparación que puede ayudarte. Haz de cuenta que estás ante la corte, allá en Estados Unidos se usa el famoso martillazo de la gran juez o el gran juez, y estás ante la corte. Bien pueden declararte culpable. Escucha bien, donde el juez dé el martillazo, nadie te puede ayudar. Culpable y a pagar la condena. 15 años, 20 años, 30 años o cadena perpetua. ¿Alguien está conmigo? Pero si de repente al juez, escuche que vas a aprender lo que es la justicia, aunque tú sí hayas sido culpable, vamos a suponer que mataste a 10, qué sé yo, por algo estás ahí en la corte pues, y hay abogados y todo, y tú dices, ay, ¿qué va a pasar aquí? Ese martillo es peligroso. Y tú sabes que es imposible que te favorezcan porque tú realmente lo hiciste, tú realmente hiciste lo malo, tú realmente mataste, etcétera. ¿Qué crees? De repente que el juez da un martillazo y te declara inocente. Y tú hasta alegas, pero ¿por qué? Si sí los maté. Cállate, me dio la gana. Me dio la gana declararte inocente. Se puede retirar. Eso es la justicia de Dios. Que tú sí lo hiciste. Yo sí lo hice. Todos lo hicimos, no me mires así. Ay, algunos que están. Todos lo hicimos, diga, yo lo hice. Mira, pero a Dios en su soberanía, en su gracia, o sea, porque le dio la gana, porque es su voluntad, vino y nos redimió y dio el martillazo y nos declaró inocentes. Ah, bueno, tú lo puedes ver clarito, ¿verdad? ¿Sabes cómo interpreta el cristiano la justicia? La justicia, o sea, hay que portarnos bien. Así lo ven. Que somos la justicia de Dios, sí, para que cuando vayas allá al abarrote de Doña Lola, no te robes un chicle motita, porque eres la justicia de Dios. No está hablando de eso. No está hablando, y por favor no me malentiendan, no promuevo que roben chicles motitas. Pero eso no es la justicia. Hey, la justicia de Dios es, señores, es un estado legal. O sea, tú legalmente eres la justicia de Dios. O sea, legalmente eres inocente ante el mundo de los espíritus. Aleluya. Alguien diga, gloria a Dios. Qué tremendo. Qué maravilloso. Versículo 16. Tengo que correr aquí. Pero cuando esto te va a estremecer. Mira esto, mira esto. No, para que no digas que tu apóstol inventa frases ofensivas y pobre gente, hermano, ya tranquilo. Tú nomás lee, mira lo que dice Pablo. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿de quién está hablando? ¿De que los mundanos se conviertan? No, está hablando de que se conviertan esos que se portan requete bien. ¿Estás conmigo? Sí, esa persona que tú conoces que le dicen un santo de Dios, su nombre intachable, mi jefe es una persona tremenda. Ese que se convierta a Cristo. Para ser más práctico, sí, ese cristiano que tú conoces necesita convertirse a Cristo. Porque toda su vida ha sido, no fumo, yo no fumo, yo no fumo. No fumo. Me acuerdo una vez que mi papá, cuando era pastor, fue a visitar a una de las casas de los hermanos, pues, y yo era hijo de pastor y me tocó ir. Seguido iba yo con mis papás que a visitar y que a las misiones, y tengo muchas anécdotas.
Y una vez fui, y ahí voy con mi papá yo. Era un niño yo, ¿no? No, un adolescente. Total, ya toca, o medio toca porque estaba como que abierta la puerta. Y el hermano salió sin saber que era mi papá, pues, y venía con el cigarro. Y obviamente que ahí, pues, estos temas jamás se trataron así, pues. De hecho, allá en la ley todos los temas son no fume, pues no. Yo me acuerdo cuando era niño, que tenía unos 7 años, 8 años, me nombraron el presidente infantil. Fui presidente infantil. Entonces, como líder de niños, mi primer sermón fue ese, así literal. Dice Dios, así habla uno de niño, dice Dios, todo temblorín así porque uno no está impuesto. Dice Dios que no fumen y que no tomen, y casi lloro de los nervios. Ese fue mi sermón. ¿Y por qué yo hablaba así? Pues eso es lo que oía, pues, eso es lo que oía. Así que este hermano abre la puerta, trae el cigarro, literalmente se quemó cuando viene mi papá. Hermano Eleno, adelante, por favor, disculpe, mil disculpas. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Promoviendo el cigarro? No, no estoy promoviendo el cigarro. Pero no hay diferencia entre el que está fumando y el que está tomando algo que le perjudica a su cuerpo. Coca-Cola, café, pregunta a los mormones sobre el café. ¿Nunca has visto a alguien que cuando viene el pastor y escondan las cocas? No, al contrario, cuando yo iba a la casa de un hermano allá en Celaya, Guanajuato, porque en Celaya, Guanajuato éramos tan pobres, y esto no lo digo con amargura, nomás quiero que aprendas, tengo derecho a contar mis anécdotas, ¿no es cierto? Éramos tan pobres que cuando llegaban las 8 de la noche, si mal no recuerdo, sonaba este ruido o sonido que seguramente te vas a identificar. ¿Cómo es? La cancioncita del Chavo del 8. Tan, 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 tan. Nosotros corríamos, su servidor y mis 3 hermanos, corríamos a la casa de un hermano para ver el Chavo, porque el hermano en buena onda nos prestaba su tele. Así que íbamos a 2 cuadras corriendo para alcanzar a ver el Chavo. Y llegábamos y al rato mis papás iban a recogernos y de vez en cuando se colaban para ver el Chavo también. Y no se me olvida que el hermano siempre nos ofrecía Coca-Cola. Y hasta decía, ahí viene Tani, a mí me decían Tani, ahí viene Tani, compra una familiar para él. Porque así le decían antes las familiares, ¿no? Las grandotas esas. En otras palabras, el cristiano no tiene problema con la coca, al contrario, te invita a una coca. ¿Cómo urge aprender el tema de la justicia? Si tú no entiendes esto, porque ya se me está acabando el tiempo, escucha esto. Si tú no entiendes eso, necesitas, tú que me ves por internet, si tú no entiendes esto que estoy hablando, necesitas, y necesitan algunos aquí, convertirse a Cristo. No espero amenes ni likes. Necesitas convertirte a Cristo. Si todavía tienes problema con qué parte de lo que he dicho no me entiendes, necesitas convertirte a Cristo, porque Él no es religión. Pues es que el cigarro está mal, pues no fumes ya. Tú no fumes. También está mal el chisme, y el otro día le dijiste un chisme a la otra persona. Así como lo oyes, esta es la gracia de Dios. O sea, en otras palabras, enfócate a tus errores, enfócate a tu vida, vete a correr a la milla para que rebajemos tú y yo juntos. Y ya cuando rebajemos criticamos al otro, sale. Y ni así se nos autoriza. Tremendo. Tengo que correr en 5 minutos. Gloria a Dios. Alguien diga aleluya. Ok. Romanos 3:25, pero antes vete a Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, ¿alguien está en el Evangelio? En el Evangelio la justicia de Dios, no la del hombre, la de Dios,
Se revela. ¿Te estoy ayudando? ¿Ya ha venido más revelación? Se revela por fe y para fe. Aquí el punto es, ¿por fe en quién? O sea, por fe, ¿a qué le tienes que tener fe? Y ese es el punto. Le tienes que tener fe al sacrificio de Cristo, pero también le tienes que tener fe a la sangre. Ahí entra, ahí muy importante, la sangre de Cristo. Ahorita le voy a decir por qué. Vayas a Romanos 3, 25. Esta justicia se revela por fe. Y aquí lo dice Pablo, mira, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, y ahí lo dice clarito, por medio de la fe en su sangre. Diga conmigo, tengo que tenerle fe a la sangre. ¿Qué es eso? Fe a la sangre significa que tú vas a creer de hoy en adelante que realmente la sangre te está limpiando. ¿Alguno de ustedes ha probado algún producto de esos que ahorita abundan, ¿no? Que toma esto y que bebe esto y que se levanta muertos? Todos aquí hemos probado algún producto que te limpia el interior, ¿sí o no? Que te desintoxica de no sé qué tantas cosas, ¿sí o no? Y sabes que gente le tiene tanta fe a eso que sí, hasta lo recomienda. Y, por favor, consúmelo. Porque tú le tienes mucha fe a eso. Ok, tenle fe a la sangre de Cristo. Déjame demostrarte que muchas veces no le hemos tenido fe a la sangre de Cristo. Una evidencia de que no le tienes fe a la sangre, cuando te sientes, ¿cómo? Condenado. ¿Sabes a qué grado he llegado yo a entender ese tema? A este grado, mira. Y yo le he dicho ya a la gente cuando se acerca, en ciertos momentos de administración, le digo a la gente, es una falta de respeto sentirte condenado ante la presencia de Dios. Llegar ahí todo cabizbajo así, dándole vuelta el sombrerito ahí, sintiéndote todo indigno ahí, andilipiquili. Es una falta de respeto. Dice Pablo, a cara descubierta, o sea, con la frente en alto. Tú no hiciste nada, la sangre te limpió. Los perros de la ley, a eso le llaman baquetonada. La Biblia le llama justicia. ¿Te sientes condenado hoy? Todavía no te ha amanecido, no le tienes fe a la sangre. Estoy siendo muy radical porque ya se me fue el tiempo, ¿ok? Si me faltara media hora lo dijera más suavecito, así. Pero como ya se acabó el tiempo, ¿te sientes condenado? Todavía no le tienes fe a la sangre de Cristo. La justicia de Dios se revela por fe. Levanta tus manos ante la sangre de Cristo y diga, yo declaro que la sangre de Cristo me limpia constantemente de todo pecado. Dele un aplauso a la sangre de Cristo, por favor. Vamos, apláudele fuerte la sangre de Jesucristo. Terminamos en Efesios 6:13. Efesios 6:13 dice así Pablo, mira qué tan importante es esto de la justicia. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tú quieres ganar todas las batallas, me dice amén. Batallas de enfermedad, batallas de problemas financieros, todas las batallas las quieres ganar. Entonces Pablo, hablando de la guerra espiritual, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. O sea, para que puedas enfrentar en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y habiendo pasado el huracán, que todavía tú quedes firme. Qué bonito es que cuando pasa un huracán en una ciudad y pasamos por tu casa y tú todavía estás vivito y coleando ahí. ¿Alguien dice amén? Y qué feo cuando el huracán sí se llevó a tu vecino. O sea, es triste, feo y como le quieras llamar, será el sereno, pero tú y tu casa están firmes ahí. Pues así han venido 2 o 3 huracanes y tú estás firme. ¿Lo inventé yo? No, mira Pablo lo que dice, y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Dígamelo como soldado, firmes. Pero ¿cómo te puedes mantener firme ante tanto problema? Ahí va, versículo 14. Estad pues firmes, número 1, ceñidos vuestros lomos con un tema que se llama la verdad.
¿Qué ceñidos vuestros lomos? El cinturón bien apretado, ceñido. Está bien pegado a tu vida el tema de la verdad. Y número 2, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es lo que rodeaba al guerrero. Tienes una coraza. Pastor, eso me suena como a concha, como que son muy conchudos. Tú tienes una coraza, se llama la coraza de la justicia, donde el diablo, por más que intente condenarte, y tú con la coraza de justicia, y no penetra ningún dardo de condenación, y no le aceptas ningún dardo de condenación, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas por la poderosa sangre de Cristo. Amén. Póngase de pie, por favor. Hoy es el primer día. ¿Qué creen que les voy a decir? Es el primer día que no terminé. O sea, literalmente me atrasé. Ni modo. ¿Me perdonan? La sangre me limpia. Mañana continuamos con Romanos 1:18. Ahora sí. Valía el gozo aprender más de esto, ¿no? Tómense todos de las manos. Quiero orar por todos ustedes, mis amados guerreros. Antes de que se me vaya más el tiempo, porque ya últimamente me he pasado y estoy luchando con ese pecado de que se me pase el tiempo. Sí, de verdad, un hermano un día se me fue. ¿Sabes por qué? Porque dijo, usted es un mentiroso. ¿Y por qué? Le digo, pues porque usted siempre dice en 5 minutos termino y termina en 10, me dijo. Pues que se fue de verdad. O sea, él es tan perfecto que se fue. Él no acepta esas irregularidades. Tremenda, así como lo dice, espíritu de ley. Entonces te digo, como he fallado en ese punto de pasarme, te quiero decir rapidito así, que estoy, y esto lo siento de parte de Dios, ya tenía días queriéndotelo decir, estoy muy agradecido con todos ustedes. Muchas gracias. No solo por el hecho de la escuela y que el pastor anda alborotado por la escuela. Pues sí estoy alborotado, la verdad. Pero no es solo por la escuela. O sea, yo estoy agradecido con la gente que ha entendido mi ministerio. No me importaría si fueran 10 con que lo entendieran. Y porque yo te voy a llevar un buen final. O sea, tú nomás, como decía el pastor Arnoldo, me gustaba mucho su frase. Así decía él, tú nomás quédate conmigo, decía él, y vas a ver. Y sí, tremendo maestro de la palabra. Pues ahora yo te digo lo mismo, tú nomás quédate un tiempo más y vas a ver que el nuevo pacto te va a renovar tu mentalidad. No, una cosa sí te digo, tienes que estar dispuesto a sacar todo el cochinero, todo lo que traemos de religión y prejuicios. El nuevo pacto va a hacer giras tu estructura religiosa. Levanta la mano de tu hermano y Padre, yo te doy gracias por este remanente, gracias por este grupo de estudiantes, bendigo sus vidas con la palabra de Dios. Declaro que esta palabra los sana, esta palabra los restaura, los prospera, y que usan bien su armadura, el escudo de la fe, la coraza de la justicia bien puesta, que ningún dardo va a penetrar, nadie los va a condenar a ellos, nadie los va a acusar a ellos, porque Señor Jesús, tú fuiste quien moriste por ellos. Te damos gracias, Padre, por esta clase. Declaro que fructifica al 100 por 1 y 1000 veces más. En el nombre de Jesús declaro abundante gracia sobre ellos y sobre todo mucha revelación, que se quite todo velo. Te lo pido en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Gracia y paz a todos y nos vemos mañana, ahora sí, Romanos 1:18. Muy amables. Esta fue otra enseñanza del apóstol Jonathan Mesa. Si usted desea contactarse con este ministerio, ingrese a las direcciones de internet que aparecen en pantalla o comuníquese al celular que aparece en pantalla en Hermosillo, Sonora, México. Gracias por su atención.